debería estar siempre en nuestras vidas, debería ser siempre algo que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos y que nosotros utilizamos. Lastimosamente hay grupos de riesgo, como por ejemplo los adolescentes, entre otras personas, que no conocen eso. Entonces es nuestra labor hacerles ver eso. Entonces, en este módulo vamos a ver lo que es la salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ha sido la respuesta de los países o cuál debería ser la respuesta de los países? Antes de entrar en el tema, vamos a hacerlo acostumbrado. Vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos en el módulo pasado. ¿Se logra ver? Sí, se mira bien. Sí, se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, recordemos que el tema 5, el tema del módulo 5 es la primera infancia. Entonces, nuevamente, la misma dinámica, van a responder a micrófono abierto, de voluntad propia, según cómo sepan la respuesta. Y las respuestas, como les digo, no son para calificar de manera, para ver si pusieron atención o para ver si están leyendo, sino es para hacer una retroalimentación, para hacer un recordatorio de algo que hayamos visto y ya hemos repasado. Entonces, cualquier persona que se sepa la respuesta puede contestar. Primera pregunta. Con respecto a los controles postnatales, ¿qué hacemos si tanto la madre como el bebé se encuentran asintomáticos? Esto ya sea positivos o negativos. Si están asintomáticos, ¿qué consejo les podemos dar sobre los controles postnatales? Le decimos a la madre que esconda a su bebé, que no salgan de casa por ningún motivo, o ya que ambos están asintomáticos, deben asistir a los controles, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Deben asistir a los controles, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Correcto, siempre se recomienda asistir a los controles cuando ambos están asintomáticos. Correcto. Ahora bien, segunda pregunta, si la madre y el recién nacido son COVID positivos asintomáticos, ¿qué de lo siguiente se recomienda? Separarlos a ambos para que no empeoren. Siempre se recomienda el contacto piel a piel tomando las medidas de bioseguridad, o ya que ambos están positivos, no importa tener medidas de higiene. Contacto piel a piel. Correcto. Ya ambos están positivos, asintomáticos, contacto piel a piel. Y recordemos que la lactancia materna en estos casos siempre se debe dar. Siempre debemos aconsejar que la lactancia siga y también el contacto piel a piel. Correcto. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos es un signo de alarma que indica que el recién nacido necesita atención médica? Que tenga buena succión, que tenga dificultad para alimentarse o que sea un bebé activo. Que tenga dificultad para alimentarse. Correcto. Que tenga dificultad para alimentarse, tos excesiva, que tenga fiebre, que tenga dificultad para respirar. Todos esos son signos de alarma que nos indican que deben buscar atención especializada. Entonces, esos son los consejos que nosotros debemos darle a las madres. Correcto. Ahora bien, sobre la estimulación, es una de las recomendaciones al llevar a cabo un plan de estimulación oportuna en casa. Establecer una rutina para que todo sea más organizado. Definitivamente la estimulación no funciona y no hay que utilizarla, o solo involucrar al niño y todos los demás niños que se pierdan porque podrían estorbar en el proceso. ¿Cuál de estas es una recomendación que se debe dar? Establecer una rutina. Establecer una rutina. Correcto, hay que establecer una rutina, eso mejora la organización, el hecho de que todos participen, y al saber todo mundo qué es lo que tiene que hacer y a qué horas tiene que hacerlo,
están más animados y más involucrados con el proceso y por lo tanto se vería una mejor comunicación y mejores resultados. Correcto, establecer una rutina. Quinta pregunta, ¿qué consideran la OMS y UNICEF con respecto a la lactancia materna en esta pandemia? No hay que darla por miedo al contagio. Es mejor dar fórmula, porque al final es igual la fórmula que la leche materna. O consideran que la lactancia materna es importante y debe darse. Que es importante y debe darse. Correcto, tanto la OMS como la UNICEF dicen hay que continuarla. No se ha encontrado el virus en la lactancia materna e inclusive hace poco estaba viendo un artículo en el cual hacían pruebas a la lactancia materna de 6 mujeres. Entonces, en esas se les tomaba antes y después de la vacunación y se miraba que después de la vacunación se encontraron anticuerpos contra el COVID en la lactancia materna. Entonces, inclusive la lactancia materna nos ayuda a darle inmunidad a los recién nacidos. Por lo tanto, siempre recomendamos que se continúe la lactancia materna. Correcto. Última pregunta. Para evitar un impacto psicológico negativo en los niños en tiempos de pandemia, ¿cuál de estas medidas debemos tomar? Involucrarlos y hablar con ellos. No hablarles porque los niños no entienden, entonces mejor ni decirles nada. O mejor darles un celular para que no anden preguntando cosas. Involucrarlos y hablar con ellos. Correcto. Confiar en ellos, involucrarlos, hablarles del tema, que ellos sepan de la situación, que sepan por qué los padres se encuentran agobiados o se encuentran preocupados. Así ellos se sienten mejor y no piensan que es algo que ellos han hecho y que los padres podrían estar enojados con ellos. Hay que involucrarlos siempre y hablar con ellos sobre el tema. Ahora vamos a dar paso a la presentación. Recordemos que al inicio habíamos presentado al doctor Juan Carlos Alvarado. Él es monitor de la Fundación Deval de El Salvador. Él es especialista en salud pública y tiene una especialidad en medicina en educación materno-infantil. Él, hasta este momento ustedes no lo han visto tanto. Ha estado siempre con nosotros, pero no ha estado con una participación tan activa. Pero ahora sí, nos va a tocar escucharlo. Tenemos el placer de tenerlo con nosotros en este módulo y él nos va a impartir este módulo 6 y el módulo 7. Como les decía antes, este módulo se llama la salud sexual y reproductiva en tiempos de la crisis sanitaria. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Juan Carlos Alvarado, que él nos va a dar el tema. Adelante, doctor. No se le escucha, tiene desactivado el micrófono. Ok, ¿hoy sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola. Hoy sí, ok. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Un gusto, un placer enorme estar con ustedes esta tarde. Pues como decía el doctor, vamos a tratar de abordar un tema muy importante. Como decía el doctor, mi nombre es Juan Carlos Alvarado y voy a estar pues compartiendo con ustedes estas últimas 2 jornadas del curso. Esta tarde vamos a abordar el tema de la salud sexual reproductiva en tiempos de crisis sanitaria. Pues ya veíamos, ¿verdad?, que todos los temas que se han venido abordando previa a esta unidad tienen una relación estrecha en el cual pues
a partir de que se ha identificado la situación de la pandemia por COVID-19, vemos cómo la salud se ha visto afectada de manera general y como hemos visto también cómo ha venido padeciendo las mujeres, los niños, los adultos, poblaciones en riesgo, ¿verdad? O vulnerables, en la cual pues su salud se ha visto afectada por diversas barreras, por diversas situaciones y aún así, ¿verdad? La salud sexual reproductiva, que es un tema que ha costado por años, ¿verdad? Darle el realce que tiene que tener la salud sexual reproductiva por diversas situaciones, diversos estigmas, diversas barreras ideológicas, políticas, culturales. Había habido un avance en este tema, pero con el tema de la pandemia identificamos y hacemos un análisis en el cual ha determinado que ha habido un retroceso significativo en el tema de la salud sexual reproductiva, principalmente en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Siguiente, doctor, por favor. Por lo tanto, pues esta tarde nos tiene acá con este tema, vamos a hacer un análisis de la situación de la salud sexual reproductiva durante la crisis sanitaria, ¿verdad? Por COVID-19, con el fin, como estamos hablando de que tenemos que tener ya estrategias de salida, aunque todavía los estudios determinan que esta situación puede seguir a un tiempo indefinido por el momento en algunos países, en otros todavía empiezan a colocar la vacuna, en algunos todavía están esperando, en algunos hay rebrotes, etcétera. Entonces, tenemos que abordarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de que tenemos que garantizar nuevamente sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tenemos que buscar estrategias en los diferentes países de cómo vamos a solventar esta situación que más adelante vamos a ir abordando. Adelante. Bueno, como tres temas principales que vamos a abordar este día y en los que nos vamos a centrar es un primero, la crisis humanitaria desde el enfoque de derechos, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar de derechos humanos y vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, analizaremos los riesgos y efectos frente a los derechos sexuales y reproductivos durante el periodo de emergencia sanitaria y el aislamiento que hemos vivido en todos los países. Y por último, vamos a tratar ya las recomendaciones y respuestas de los países y comunidades que se está proponiendo, cuáles son esas recomendaciones de lo que tenemos que realizar o ejecutar. Sé que tal vez en algunos países podemos ir más avanzados en este tema, no se han vulnerado muchos derechos, pero en algunos de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, realmente están siendo vulnerados la mayoría de derechos que vamos a recordar más adelante. Adelante. Bueno, y como una manera de introducción de lo que vamos a conversar en esta tarde, vamos a ver que el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual reproductiva, se ha visto amenazada por esta crisis, como ya decíamos, ¿verdad? Pero vemos que también hay fenómenos como la movilidad humana, los desastres naturales, las guerras civiles, las epidemias y las pandemias que en este momento estamos viviendo esta epidemia, ¿verdad? Y que en algunos momentos ya se está volviendo pandemia. Estos pues generan graves problemas sociales como económicos, ambientales y de la salud pública. Pero cuando esto sucede, cuando hay una pandemia, también existen o estamos como respaldados o como ya tenemos esos pasos a seguir, ¿qué podemos hacer en situaciones de crisis? Y para ello, dentro de el mundo de las instituciones, de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, se tiene un proyecto Esfera. No sé si ustedes ya han escuchado acerca de esto, pero vamos a conversar un poquito y posteriormente vamos a tener la oportunidad de poder conversar o ampliar más acerca de este tema para quienes tienen conocimiento de este proyecto Esfera, que son más que normativas, lineamientos de cómo actuar en una situación de pandemia, en una situación de movilidad humana, de desastres, de guerras civiles. Y este proyecto Esfera no es más que una carta humanitaria donde nos dice, ¿verdad?, esos pasos a seguir
cómo vamos a actuar de inmediato cuando existe alguna situación o algún fenómeno como el que estamos viviendo en este momento. De igual manera nos dice qué poblaciones vamos de inmediato, ¿verdad?, dar atención, porque es necesario dar atención a esta población vulnerable. Asimismo, también nos dice que como estos son lineamientos que van dirigidos tanto a las instituciones privadas como públicas, nos dice que tiene que haber un respeto, no tiene que haber una discriminación, tiene que haber una transparencia, ¿sí? Y tiene que ser para toda la población independientemente de quién se trate. Cuando hablamos de ayuda humanitaria, acción humanitaria, perdón, estamos hablando para todas esas poblaciones que están en esa crisis, en ese momento, viviendo esas situaciones, y hay que dar esa atención inmediata. Sí, hay presupuestos destinados tanto por este proyecto, como tendrían que también haber presupuestos destinados desde los países para poder dar respuesta a estas situaciones de crisis, como en este caso es la pandemia por COVID-19. Adelante. Bueno, pues vemos que estas situaciones son frágiles, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas situaciones? Pues los problemas de salud, ya vemos que eso ha venido a aumentar una situación en la salud pública, a aumentar aquellas situaciones de enfermedades crónicas, aquellas enfermedades prevenibles, pues por la misma situación que hemos tenido de encierro, de aislamiento, pues algunas han quedado aisladas, valga la redundancia, y se han visto afectadas también estas poblaciones. Asimismo, también vemos que hay conflictos sociales. Sí, vemos que aquí la desigualdad, como ya en algunos casos ya lo hemos visto en las anteriores presentaciones, hay conflictos sociales donde la desigualdad, ¿verdad?, se ve más marcada, donde los pobres son más pobres y los ricos, pues como tienen ese acceso, no sufren estas carencias que la mayoría de población tiene, ¿verdad?, porque tienen esa pobreza y aún se ha acrecentado más esa pobreza. Afecta considerablemente también entonces estas situaciones que son frágiles, que nos hemos visto afectados por esta pandemia. Identificamos que también han sido afectados considerablemente los derechos sexuales y reproductivos. En concreto, entonces, vemos que la crisis humanitaria puede aumentar embarazos no planificados, embarazos forzados por la violencia sexual que hay hacia las mujeres y hacia las niñas y jóvenes mujeres. La violencia sexual que se ha acrecentado también en la mayoría de los países. ITS, como el VIH, vemos también que eso también puede verse afectado, ¿verdad? Está siendo afectado por algunos aspectos que más adelante vamos a abordar. Abortos inseguros, ¿sí? Posibles complicaciones durante el embarazo y el parto, emergencias obstétricas y otras patologías no atendidas. Por lo tanto, decimos que en consecuencia el riesgo de muerte materna o neonatal que tantos años ha costado disminuir, posiblemente se aumente, ¿verdad? Tengamos mayores muertes maternas, mayores muertes infantiles. Pero también esto nos da un potencial riesgo para que también nazcan niños con una deficiencia o una enfermedad que le cause una discapacidad. Todos estos elementos, todos esos factores nos llevan también o nos conllevan a que posiblemente, si no se atienden, si no se garantizan estos derechos sexuales y reproductivos, tengamos también niños con una discapacidad, ¿verdad?, latente si no hacemos algo en esta situación. Eso es a manera de introducción de lo que vamos a abordar en esta tarde. Adelante, doctor. Es así entonces como tenemos que ver cómo vamos a dar respuesta a esta crisis humanitaria desde el enfoque de derechos y con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que tenemos un marco que establece donde se garantizan los derechos humanos, que es nuestra sombría marco donde nos dice cuáles son esos derechos como seres humanos que tenemos, cuáles son esas características que tenemos y que son universales para todos. Pero también están nuestros propios derechos que son más íntimos, ¿verdad?, del ser humano, que son los derechos sexuales y reproductivos, y que hoy por hoy, ¿verdad?, ha venido cambiando estas conceptualizaciones, y en este momento pues se tiene como una discusión que ha surgido, ¿verdad?, desde diversas instituciones colegiadas, diversas instituciones legales, donde establece que se enmarcan ya no como derechos sexuales y reproductivos como por separado, sino que hoy los vemos como derechos sexuales que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos.
y que tienen que gozar estos derechos sexuales y reproductivos. Y que, pues, como ya decíamos, son universales y que también estamos viendo que esta crisis no ha afectado solo a un país, sino que ha afectado al mundo entero. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un refrescamiento acerca de estos derechos sexuales y reproductivos para que vayamos viendo ese análisis y vayamos pensando qué está pasando en mi país, cómo estamos garantizando estos derechos. ¿Realmente se están cumpliendo? ¿Realmente estamos dándole respuestas a estos derechos sexuales y reproductivos? Entonces vamos a ver en este momento, hacer un recordatorio de esos derechos sexuales y reproductivos. Siguiente, por favor. Bueno, y para dar respuesta a estos derechos, para dar una respuesta adecuada, ¿verdad? Ya decíamos que vamos a ver con un enfoque de derechos, no son necesidades, que pobrecita la población, que tenemos que darle el derecho a su sexualidad, a la parte reproductiva. No, son derechos como tales que tenemos por el hecho de ser seres humanos, como decíamos, que tenemos dignidad, ¿sí? Que nos deben respeto también, ¿verdad? Todos y todas. Entonces, por lo tanto, en esta crisis humanitaria tenemos que ver también la salud sexual reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos desde este enfoque, con enfoque de derechos. Pues además también los cuales nacen en la normativa internacional a partir de la Convención Internacional para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Ahí ya se hablaba también de esto, que tenemos que garantizar hacia las mujeres, ¿sí?, estos derechos sexuales y reproductivos, y que se reforzó en la Conferencia de Población y Desarrollo Cairo 1994. Adelante, doctor. Bueno, y como decíamos, que estos derechos, ¿verdad?, son una facultad que tenemos todos los seres humanos, y hoy se enmarcan en los derechos sexuales, que están inmersos los derechos sexuales y reproductivos, pero aquí se hablan a grandes rasgos estos derechos y los vamos a recordar uno por uno. En un primer momento está el derecho a la igualdad, en el cual nos establece que todas las personas deben de ejercer por igual esos derechos, ¿verdad?, sexuales y reproductivos, independientemente de su credo, su religión, su sexualidad. Tienen la libertad también de poder expresar su sexualidad. El derecho a la participación, un derecho muy importante que en algunos momentos lo olvidamos y decimos que o no lo tomamos en cuenta o obviamos, y no solo nosotros como seres humanos, sino que también las instituciones, ¿verdad? A veces se les olvida que tenemos el derecho a participar, como decíamos, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra raza, credo. Tenemos ese derecho de participar y tomar decisiones también en relación a nuestros derechos sexuales. Derecho a la vida y a vivir libre de todo daño. Se nos tiene que garantizar ese derecho como tal, derecho a ser libre de expresar nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestra orientación, libertad para poder expresar en general. Así también tenemos el derecho a la privacidad, sí, tenemos derecho a que se nos respete. No necesariamente tenemos que andar divulgando cuáles son mis preferencias sexuales, cuáles son mi forma de comportarme en la parte sexual. Tenemos esa libertad de privacidad y eso no puede ser vulnerado para ninguna persona. El derecho a la autonomía personal y el reconocimiento, pues aquí hablamos de leyes, tienen que hacerse también valer con esas leyes que ya se están establecidas, ¿verdad? Respetar nuestros derechos como tal desde la ley, porque ya está el marco legal, el marco jurídico que nos ampara, ¿verdad?, como personas, y que garantiza también los derechos sexuales en la población. Y de igual manera a ser reconocidos, ¿verdad? Derecho a ser reconocidos por esa misma ley, ¿verdad?, como seres humanos, y que tenemos esos derechos sexuales y reproductivos. Derecho a pensar y expresarse libremente, ya lo decíamos, ¿verdad? Aquí nadie tiene que coartarnos, ¿verdad?, por nada. Poder expresar cuáles son esos sentimientos, esas emociones, cómo pensar cuántos hijos voy a tener, si me quiero casar, independientemente somos libres de pensar, ¿verdad?, y expresarse libremente. Siguiente, por favor. Y el derecho a la salud, donde está implícito, ¿verdad?, esta atención integral a la población en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, a que tenga acceso a esos insumos, que se le dé una atención de calidad, de calidez, que se le dé una atención
multidisciplinaria, independientemente, ¿verdad?, de quien sea, con un equipo multidisciplinario. Esa salud tiene que ser en su totalidad, principalmente en la salud sexual y la salud reproductiva. Derecho a saber y aprender, es importante estar informados, saber y conocer sobre principalmente nuestros derechos, pero también sobre qué implica nuestra sexualidad, nuestra salud sexual, nuestra salud reproductiva, qué enmarca todo este contexto, y de así tomar decisiones oportunas, mejor orientadas y más responsables. Asimismo, también tenemos el derecho a elegir, ¿verdad? Ya decíamos, si casarnos o no hacerlo, y si tener hijos o no tenerlos. Nadie nos puede obligar, porque tenemos un derecho sexual que establece que nosotros decidiremos qué, ¿verdad?, haremos, si nos casaremos, si solamente estaremos acompañados, si solamente estaremos tú en tu casa y yo en mi casa, pero vamos a vivir nuestra sexualidad. Independientemente, son decisiones que se toman ya con ese saber, ¿verdad?, y esa orientación adecuada y cómo tomar esas decisiones. Y de igual manera, pues que estos derechos sean preservados, garantizar a toda costa que se preserven estos derechos, ¿verdad? Ya decimos que no pueden ser violentados porque hay un marco legal, un marco jurídico en el cual establece que hay que garantizar estos derechos. Hay lineamientos, normativas, el Código de Salud, donde establecen que esos derechos también tienen que ser garantizados. Esta información, pues aquí les dejo también la fuente. La sacamos de IPPF, ¿verdad?, que es la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es una entidad en la cual está trabajando mucho este tema, está dándole como el realce en conjunto con otras entidades que trabajan en el tema para continuar promoviendo, continuar garantizando los derechos sexuales y reproductivos. A partir de este recordatorio de nuestros derechos sexuales y reproductivos es donde quiero que ustedes también analicen de todos estos derechos, cuáles son como los que más en esta pandemia han sido vulnerados o violentados en nuestros países, en nuestras poblaciones. ¿Será que hemos garantizado al 100% estos derechos sexuales y reproductivos? ¿Será que realmente le hemos dado información a esta población? ¿Será que estamos garantizando y preservando esos derechos? ¿Será que le estamos permitiendo y no andamos preguntando por qué no se ha casado, tendrá hijos y por qué no tiene hijos? ¿Será que tiene derecho a participar de manera activa? Etcétera, etcétera. Entonces, hagamos esa reflexión y posteriormente vamos a contar, ¿verdad?, más adelante, ¿qué piensan ustedes en relación a esto? ¿Será que estamos realmente garantizando nuestros derechos sexuales y reproductivos a la población, a nosotros mismos? Siguiente, por favor, doctor. Bueno, vemos entonces que a raíz de esta situación, a raíz de esta vulneración que podemos identificar y que los estudios por diversas entidades están diciéndonos que sí hay una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, vemos que hay poblaciones vulnerables las cuales están siendo mayormente afectadas. ¿Y cuáles son estas poblaciones? Ahí nos dice, ¿verdad?, que nos relata que son niñas, niños y adolescentes. Por eso es la importancia que hemos visto desde la parte de la mujer, ¿verdad?, de la parte epidemiológica, cómo ha afectado en manera general a las poblaciones el COVID, pero también así vemos que ha afectado a estas poblaciones que vamos a mencionar. Hemos hablado acerca de la mujer embarazada, de los niños, de la familia, del contexto. Entonces vemos que sí, es importante retomar porque hay poblaciones específicas que han sido más afectadas y que aún mayormente en los derechos sexuales y reproductivos. Como ya decíamos, niñas, niños y adolescentes. Acá los adolescentes son adolescentes mujeres y adolescentes hombres y potencialmente las adolescentes mujeres. Mujeres jóvenes y adultas de igual manera, población con diversidad sexual, personas con discapacidad, población en movilidad humana. Sí, vemos que antes de la pandemia, de hecho, ya ocurría mucha movilización, ¿verdad?, de la población migrante de un país a otro, y aún con la pandemia, en un momento se detuvo porque estuvo fronteras cerradas, pero hoy ya nuevamente la población empieza, ¿verdad?, a querer poder pasar a otros países. Entonces es como vemos también desde ahí cómo se ven afectados por la pandemia, pero también cómo se ven afectados sus derechos sexuales y reproductivos porque no tienen ese acceso. En todo caso, algunos países marginan a esta población o no tienen el derecho a la salud de manera gratuita.
etcétera, etcétera. Entonces se ve esta población también afectada. Los trabajadores sexuales de igual manera. Vemos también que por esta situación de pandemia, por los cierres, no tienen, ¿verdad? Esa atención que tienen que llevar estas personas que trabajan, ¿verdad? De manera sexual, porque ellos reciben un chequeo, reciben insumos para su resguardo, para guardar su salud. Entonces vemos que también han sido afectadas estas poblaciones porque no han tenido los servicios accesibles, han tenido los servicios abiertos para poder asistir a sus controles, a sus evaluaciones, a la información que le brindan de acuerdo a la situación que requiere. Por lo tanto, entonces se vuelve una población también vulnerable. Además, vemos que también las víctimas de trata de personas, hoy por hoy vemos que todavía hay poblaciones que, hay personas que están tratando, ¿verdad? En la palabra que están llevándoselos de manera ilegal a otros países, a otras provincias, a otros lugares, y que a veces son también enfrentados a situaciones de riesgo, la cual a veces se exponen a trabajos sexuales, a trabajos domésticos, a esclavitud, que decíamos que la esclavitud ya estaba abolida, pero vemos que hay una esclavitud disfrazada, en la cual hay mucha trata de personas. Por lo tanto, también ellos se ven, ¿verdad?, vulnerados en sus derechos sexuales y reproductivos, y más aún en esta situación de pandemia, porque vemos que no se les puede dar esa atención, o estas personas desconocen también que tienen esos derechos sexuales y reproductivos. Ya veíamos anteriormente las mujeres embarazadas, las personas que viven con VIH. Son poblaciones altamente vulnerables que están sufriendo la repercusión de la situación de crisis del COVID y aún más por la situación de vulneración de derechos. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos entonces a hablar acerca de los riesgos, ¿verdad? Ya veíamos todo el contexto general, quiénes son afectados, cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados, cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Vemos un marco legal que tiene una sombría donde habla de los derechos humanos, pero que a veces solo quedan en palabras cuando no llegamos a acciones. Y vamos viendo cómo estas poblaciones han sido afectadas por esta misma situación sanitaria que hemos tenido, y que aún más, ¿verdad?, se ha acrecentado la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, vemos riesgo frente a los derechos sexuales y reproductivos durante esta emergencia sanitaria y el aislamiento que vivimos. Y uno de los principales es el riesgo, las limitaciones al acceso a los servicios de salud, porque hemos visto que estos han sido cerrados y esto ha dificultado el cuidado de la salud sexual reproductiva. Por lo tanto, se ha complicado más en esta crisis sanitaria, por diversas razones. Asimismo, también vemos la limitación al acceso de los servicios en los cuidados obstétricos y neonatales esenciales, se ha visto seriamente amenazados, así como varios rubros de la salud sexual y reproductiva. Siguiente. Otro riesgo potencial es el efecto de aislamiento. Hemos visto que la situación socioeconómica, la exclusión o el aislamiento social también afectan los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque mucha población dejó de trabajar, mucha población perdió su trabajo, mucha población empezó a entrar en crisis de la salud mental, mucha población vivía o vivió o está viviendo con el agresor en su hogar. Por lo tanto, vemos que cómo esto ha venido a afectar tanto la parte social como la parte económica. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ya el poder adquisitivo, ese ingreso mensual, ¿verdad?, quincenal, semanal, como se paga en cada país, ese dinero para poder, ¿verdad?, dar el aporte en el hogar. Pero también vemos la parte social, la parte de salud mental, que es un tema muy relevante que hay también que tomar en cuenta en nuestros países, porque hemos visto que no se le ha dado la importancia que tiene la salud mental desde el punto de vista de lo que afecta en la salud pública. Por lo tanto, entonces decimos que sí afecta a los derechos sexuales y reproductivos esta situación. Vemos también la situación de embarazos, ¿sí?, en adolescentes. Vemos también la situación de violencia o violaciones, ¿verdad?, abuso sexual hacia niños, hacia niñas,
hacia las propias mujeres, ¿sí? Porque ya determinamos que violación sexual no es porque es el esposo puede, ¿verdad?, decirle, bueno, hoy vamos a tener relación sexocoital y punto, sino que si no hay un consentimiento mutuo, se vuelve una violación. Entonces, hemos visto cómo se ha acrecentado esta situación, cómo ha florecido esta situación de violencia sexual, pero también la violencia intrafamiliar, principalmente en las niñas, niños y mujeres. Y como ya decía la teoría o la literatura, que a veces el agresor está ahí, y cómo salimos, y hay todavía, ¿verdad?, medidas de restricción donde tenemos que estar en confinamiento, en aislamiento. Por lo tanto, esa violencia está latente en cada hogar. Siguiente. Asimismo, identificamos que la pandemia genera un incremento de la pobreza. Ya veíamos los aspectos en los cuales ha venido a dar un golpe, y en algunos países con mayor pobreza ha venido a aumentar esa pobreza, en el cual pues ya veíamos que se ha limitado el tema de el trabajo. Muchos perdieron su trabajo, muchos a veces vivían de lo que diariamente iban generando, en este caso el trabajo informal, que es la mayoría en muchos países, y principalmente en los países de América Latina, ¿sí?, donde es el trabajo informal el sostén de cada hogar. Entonces, este encierro, este aislamiento también ha venido a acrecentar esta pobreza. Y como ya decíamos, los que eran pobres aún son mayor pobres, y los que tienen, pues en algún momento tal vez dicen algunos que han perdido, pero han tenido como esa capacidad de poder salir adelante. Pero aquí la población más afectada es el pobre, porque son los que somos más, ¿verdad?, en la población que somos pobres. Además, también vemos, ¿verdad?, que se prevé que el COVID-19 reduzca un tercio, ¿verdad?, los avances para poner fin a la violencia de género. Eso ya lo veíamos también en la lámina anterior, que había existido un avance en este trabajo, en promover, ¿verdad?, el tema de la prevención, las leyes, en sensibilizar a la población en el tema de la violencia de género, pero hoy vemos que esto ha venido a aumentarse por lo que ya hablábamos anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, ya veíamos también por qué las poblaciones vulnerables se ven afectadas. Y acá determinamos principalmente porque los servicios públicos de salud, los servicios de protección social, la justicia, entre otros establecimientos, ¿qué pasó? Estaban cerrados, ¿sí? Ya no había un acceso a poder, ¿verdad?, ir a los establecimientos de salud, recibir una atención de salud, recibir una atención de salud sexual reproductiva, que los profesionales de salud identificaran situaciones de riesgo de violencia. Eso se limitó, se paralizó por ese cierre de esos servicios. De igual manera, los servicios de protección social, se había avanzado en rutas, se había avanzado en sensibilizar a las mujeres, en empoderar a las mujeres para que denunciaran, pero en este caso que vivimos de confinamiento, de encierro, ya vemos que esta situación ha aumentado. Viven con el agresor, y cómo hacen para denunciar al agresor si estos servicios en algunos países, en algunos casos, todavía permanecen cerrados o están trabajando de manera virtual, pero no dan una respuesta inmediata u oportuna a esta población. Tanto los servicios de protección social como los de justicia, aún algunos todavía permanecen en cierre, y aunque la mujer, aunque el niño, el adolescente quiera denunciar, ¿verdad?, o hacer un aviso de violación, de maltrato, de situación de vulneración, ¿cómo lo hace si no puede? Porque esos servicios han estado cerrados y en algunos casos pueden todavía permanecer cerrados. Es importante entonces mencionar que un análisis regional muestra que los datos emergentes indican que la violencia contra la mujer, sobre todo la violencia doméstica, va en aumento. Y pues también UNICEF, ¿verdad?, Ecuador, nos da un dato importante que nos dice que por esta crisis sanitaria que hemos vivido, y que la vulneración de la salud sexual y reproductiva, principalmente hacia las mujeres y hacia los niños, vemos que se puede incrementar un 50% de esta mortalidad infantil, y podemos tener mayores muertes maternas.
Se ha visto también una reducción en un 40% en 11 países, perdón, ahí el error puse 10, pero estaba revisando una nueva literatura y dice 11 países de la región, sí, lo que se ven, ¿verdad? Hay una reducción de ese control prenatal, sí. Más de 22 millones de mujeres han dejado de percibir una atención prenatal. Y en todo caso, también algunos países reportan la interrupción entre un 40 y un 86% de servicios de planificación familiar. Ya decíamos, esto también aumenta el tema de embarazos, tanto en adolescentes como en embarazos en mujeres adultas, por no tener el acceso a los insumos o a estos tratamientos para dar la planificación familiar. Vemos también cómo se ve la situación de los abortos, ¿verdad? No se tiene el poder adquisitivo también para poder comprar, porque la mayoría de mujeres están en sus hogares, viven de lo que también el esposo les da, y en este caso no hay dinero, no hay un ingreso económico, por lo tanto no tienen ese acceso para poder comprar estos insumos. Y decimos que los servicios de salud también se ven limitados y que la población no puede asistir a estos centros de atención. Vemos también que el recurso todavía está en gran manera dando respuesta a la pandemia. Todavía falta de reaperturar estos establecimientos como debería de ser al 100%. Sabemos, como lo decíamos en un momento, hay países que todavía están con rebrote. En algunos casos no se puede todavía aperturar espacios para dar la atención en salud sexual reproductiva, pero es aquí la repercusión de lo que vemos en la lámina. Siguiente, por favor. Bueno, y es así como vemos este contexto, este marco general de cómo la salud sexual reproductiva se ha visto afectada, pero entonces no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos entonces a proponer acciones que den respuesta a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Es así como se establecen las siguientes recomendaciones. Los ministerios de salud deben garantizar el derecho al acceso de los servicios de salud sexual reproductiva. Asimismo también a los insumos de protección, porque si no vamos a ver aumento de embarazos, el tema de las ITS, VIH principalmente, van a ir en aumento. Cumplir con el paquete mínimo de los servicios de salud sexual reproductiva. ¿Y qué es este paquete mínimo? Pues que se den acciones de atención, donde también se le dé el insumo necesario a los participantes, a los usuarios de estos servicios, donde también se le dé esa orientación, pero que también estos lineamientos van enmarcados en un marco jurídico donde determina, ¿verdad?, cuál es ese paquete mínimo que tiene que tener la población para garantizarle esos servicios de la salud sexual reproductiva. De igual manera, mantener el acceso al anticonceptivo oral de emergencia y a tratamientos de infecciones de transmisión sexual. Ya decíamos, ¿verdad?, que es parte del paquete también que tiene que existir mínimo para dar respuesta a estas poblaciones. Siguiente, por favor. De igual manera, hablamos en el tema de el abastecimiento. Ya veíamos, ¿verdad? Se dice que un 20% de adolescentes se ven limitadas a poder tener acceso a los métodos de planificación familiar, pero acá nos da una recomendación en el cual es el acceso y uso de métodos anticonceptivos. Principalmente la planificación familiar recomienda abastecer los métodos accesibles como píldoras y preservativos para más de 30 días. ¿Será que hemos estado cumpliendo eso? ¿Será que los insumos han llegado a tiempo? ¿Será que se pudieron comprar en su momento o se tenía el presupuesto destinado para la compra de estos insumos necesarios en este momento o durante donde estuvo el mayor pico de la situación de la pandemia? Reflexionemos entonces, ¿verdad? Y si no, pues es una recomendación que se tiene que tomar en cuenta en todos los países. Asimismo, implementar estrategias de epidemiología comunitaria, ¿sí?, para la prevención del COVID y para la prevención y atención de la salud sexual reproductiva. Implementar estrategias, dice. Ver qué está pasando en la comunidad
y desde la comunidad dar respuesta, ¿sí? No que sean solo datos fríos y que nos quedemos sin hacer nada, sino que estos nos llevemos a la acción, teniendo datos específicos de cómo se está comportando el COVID, de cómo está la situación de salud sexual y la salud reproductiva en la población, cómo vamos a actuar para prevenir que se den estos potenciales riesgos que ya mencionábamos anteriormente. Asimismo, promover procesos de información, formación y desarrollo de habilidades para la vida en niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos y mujeres adultas y hombres también, ¿verdad? Para que todos tengamos el conocimiento. Ya decíamos que con conocimiento tomamos mejores decisiones y más responsables. Y hay que hablar del tema del autocuido, ¿verdad? En este caso, de cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, cómo ver el tema de una atención prenatal o una prevención de deficiencias y discapacidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos temas relacionados a la salud sexual reproductiva. Adelante, por favor. Asimismo, hay un pilar bien fundamental que se establecen en estas recomendaciones que a continuación vamos a dar lectura. Y es principalmente cuando hablamos de promoción para la salud, hay un pilar fundamental que es el tema de la organización y la participación comunitaria. Ya decíamos cuando hablábamos del tema epidemiológico. Es importante retomar a la población, retomar los diversos actores, los diversos sectores, la sociedad civil, líderes, lideresas, para que se tomen decisiones consensuadas, decisiones que sean realidad de esa población, que sean evidencia de que está pasando una situación de riesgo en la salud sexual reproductiva de esa población, tomarla en consenso, en conjunto, que sea una participación activa, empoderada y principalmente de las mujeres, de las niñas, ¿verdad? Para que ellas también tomen esa batuta, ese empoderamiento y esas decisiones en aquellas situaciones que afectan su salud sexual reproductiva, el tema de violencia de género, que ya vimos que es un tema que se ha dado una constante. De igual manera, entonces, vamos a organizar a la comunidad. Si no se encuentra organizada, es un trabajo que hay que hacerlo también. Hay muchas comunidades que todavía se ven limitadas en esa organización y esa participación activa. Entonces, es importante que retomemos este punto como un pilar fundamental para poder dar respuesta también a esta crisis y poder también trabajar y promover y garantizar estos derechos sexuales y reproductivos. Siguiente. Y una última recomendación y no menos importante es también reaperturar los servicios que están cerrados en este instante, ver de qué manera se puede trabajar para poder dar una respuesta a estas rutas que ya se tienen o crear rutas de atención de la violencia de género, ¿sí? De la violencia doméstica que se está viviendo, de la violencia de las niñas, niños y adolescentes. Crear rutas oportunas, claras, precisas y concisas, ¿sí? Que la población comprenda dónde va a denunciar, dónde va a dar aviso, con qué entidades va a coordinar para poder dar respuesta, pero también las entidades estando alertas para realmente dar de manera oportuna esa atención, ¿sí? Para que se minimice también esta situación de violencia que estamos viviendo en los países en relación a la violencia sexual, violencia de género, violencia hacia la mujer, niñas y mujeres. Es así como culminamos, ¿verdad? Estas recomendaciones que tienen que ser tomadas para poder dar respuesta y garantizar realmente los derechos humanos, pero principalmente los derechos sexuales y reproductivos. Ok, siguiente. Bueno, con esto pues hacemos el cierre de la presentación. Vamos a pasar a un segundo momento. No sé, doctor, ¿serán que se envió ya las indicaciones? En este momento vamos a dejar un breve espacio por si hay alguna persona que tenga alguna duda sobre el tema. Entonces vamos a aprovechar que el doctor Juan Carlos todavía está con su cámara activada, con el micrófono activado y con el tema todavía reciente, para ver si hay alguien que tenga alguna pregunta.
¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? ¿Conocían sobre el tema? ¿No lo conocían? ¿Hay algo que les generó alguna duda de lo que comentó el doctor o algo que ustedes quieran aportar, algo extra? Díganos, Sonia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos ahí Buenas a mi tardes. amigo Juan Carlos. Es un tema, Pues, la verdad que un tema pues muy interesante que creo que tanto en pandemia o no pandemia, pues es un tema que siempre hay que estarlo activando en la mesa, actualizándonos. Es muy interesante pues los datos que el compañero nos ha mencionado, pero yo quería comentar que el tema de la violación se sigue dando en nuestro país y el problema radica en que nuestras menores de edad no saben qué es una violación. En los hospitales públicos donde generalmente pues yo llego, las adolescentes no lo ven como violación el haber estado con una persona mayor, ¿verdad? O sea, mayor que ellas, o sea, ellas son adolescentes y pues cuando se les va a entregar los recién nacidos, ¿verdad? Como no se les puede entregar a las adolescentes porque se consideran siempre niñas y se les quiere pues sacar la información de la persona, ellas totalmente desconocen que han sido violadas. Para ellas es algo normal y eso es muy grave para la sociedad porque siempre he dicho, ¿verdad? Que muchas veces se justifica el que la gente no sepa, pero en este caso la situación se vuelve complicada porque la gente está recibiendo un mal derecho o no recibiendo los derechos o en una situación ilegal, pero ni siquiera se da cuenta. Es decir, es más complicado. Entonces, las recomendaciones que Juan Carlos pues, nos decía son muy importantes de empoderar a las niñas, a las adolescentes y decirles que mientras ellas son menores de edad y tienen relaciones, actividad sexual con una persona mayor, es una violación legalmente establecida, ¿verdad? Quería comentar eso, pues, y también, no es que contradiga, pero también se han dado algunos casos positivos en la parte de la pandemia. Yo trabajo con algunos estudiantes y me decían que no todo estaba pues malo. Algunas adolescentes se sentían más seguras porque estaba su mamá que que ya no le habían quitado el trabajo, pero se sentían protegidas por la mamá en casa. Entonces esto amerita pues también llegamos a algunos estudios, no solamente de lo negativo, ¿verdad? Sino de lo positivo que también ha pasado. En algunos lugares ha habido más protección y en otros pues ha habido el vivir, ¿verdad? Con el agresor. Es decir, deberíamos de hacer más estudios a nivel comunitario, ¿verdad? Y lo otro importante, que sí estoy muy de acuerdo que los más afectados somos los más pobres. Yo, bueno, hasta hoy pude hacer las encuestas con las embarazadas, lo hice en el Seguro Social. Juan Carlos sabe que es otro nivel de personas. Y cuando yo les preguntaba sobre las dificultades que habían tenido, me decían que ninguna, que habían recibido sus controles, habían realizado sus ultrasonografías, que el doctor pues había dado pues el acercamiento pues el aparato de ultrasonografía pues a la clínica más cercana. Entonces veo que sí hay una gran diferencia entre las poblaciones, ¿verdad? Aquellas poblaciones que tienen dificultades con aquellas poblaciones que tienen más, ¿verdad? Oportunidades, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos lo explicaba muy bien y sí, la verdad que sigue pasando esa desigualdad social en nuestras mujeres, en nuestros niños, ¿verdad? Que hay que pues siempre estar educando pues en ese tema.
La verdad que es un tema muy interesante, ¿verdad? Que me parece que no podríamos dejar de estar educando. Gracias. Gracias, Sonia. Sí, quizás sí también retomar una parte que tal vez no la mencioné, pero que sí también la literatura nos dice que el cambio de comportamientos y conductas, en cierta manera, en la población adolescente, en algunas poblaciones, se ha visto beneficiada a bien, ¿verdad? Por el tema de que están con sus padres, hay un cuidado también, ¿verdad? De una irresponsabilidad que había, ¿verdad? Por décadas, porque por el mismo afán de trabajo se había descuidado también la parte de la afectividad, el cuidado, las responsabilidades de los hijos, pero también en la parte sexual. ¿Por qué? Porque como por estar en casita, ¿verdad? No, ese tema de promiscuidad, ese tema de exponerse a riesgos, el tema de que anda conociendo otras personas, también eso ha minimizado, ¿verdad? Y eso es positivo, ¿sí? El tema también del conocerse, estar en casa, la exploración, hablaba el tema también de cómo se ha evitado también el tema de la masturbación, como eso también ha venido, ¿verdad? A ser un efecto en las poblaciones, etcétera. Entonces sí hay cosas buenas, pero vemos también entonces, y qué bueno resaltarlo también, Sonia, gracias. Pero como vemos también entonces esa parte que sí está afectando a aquellas poblaciones, ¿verdad? Que viven en ese hacinamiento, en esa comunidad donde el contexto es violencia, donde el contexto es droga, donde el contexto es pobreza, donde el contexto tiene más situaciones de vulneración. Pero sí, en cierta manera ha beneficiado algunos aspectos en la salud sexual reproductiva y principalmente con los adolescentes. Gracias, Sonia. ¿Alguien más? ¿Alguien más o se nos durmieron todos? ¿O nos quedamos solo Sonia y yo? Se fueron todos. Roger. Hola, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Doctor Fernando Velázquez, ¿verdad? De Honduras. Adelante. Mi experiencia, ¿verdad? Durante la sensibilización, en cuanto al trabajo que estamos realizando, uno de los temas que yo decidí tocar fue la vida sexual reproductiva sana y planificación familiar en un solo contexto. ¿Por qué? Porque la mayoría durante las brigadas médicas a las que asistía, la mayoría de embarazadas o de pacientes que ya tenían una vida sexual activa eran pacientes entre 14 años a 20 años de edad. Pacientes embarazadas dentro de ese mismo rango también. Sí. Entonces, decidí tocar ese tema principalmente por esa situación, ¿verdad? De embarazo y empezarles a hablar de planificación familiar tanto a la mamá como a la hija, que en los lugares que nosotros visitábamos atendíamos una pacientita que iba tal vez por vitaminas, pero que ya tenía su vida sexual activa y ni siquiera tenía un desarrollo completo a nivel hormonal y físico, la niña prácticamente. Sí. Entonces, ¿verdad? Hablando de manera general, creo que esa parte también se consideraría una violencia, ¿verdad? Pero muy difícilmente aquí en Honduras una madre va a poner una denuncia a la pareja de esta niña que ha tenido relaciones sexuales, simplemente deciden continuar con el embarazo, ¿verdad? Cuando estos pacientes llegan al hospital, lo primero, la responsabilidad que nosotros tenemos como médico es informar a la fiscalía o a la niñez, pero lo primero que estas entidades hacen es preguntarle a los padres si están de acuerdo en poner una denuncia. Si ellos dicen que no, no se procede. Y en un 99% de las pacientes que hemos tenido en esa situación y que hemos llamado a la fiscalía y entidades de la niñez, ninguna ha puesto ninguna denuncia. Por tanto, eso va a continuar. Y no creo que es principalmente la falta de información a la población en general, la pobreza que nos afecta muchísimo. Aparte hemos tenido muchas situaciones aquí en Honduras que realmente nos afectan, que prácticamente nos ha tocado acomodarnos a lo que tenemos. Entonces hay una organización, ¿verdad?, que se llama UNFA, que se encarga de promover, ¿verdad?, también tipos mediadores para la salud prenatal, embarazadas, y también atiende a
a pacientes así jóvenes, ¿verdad? En las cuales hacemos brigadas para hacer distintas situaciones con actividades y darle seguimiento y más que todo educación, así como lo estamos haciendo con la Fundación de Igual. Entonces, de manera general era mi opinión con respecto a toda la situación que está aquí con respecto a... Gracias, Fernando. Sí, importante algo que se tiene que retomar porque hemos naturalizado el tema de ver los embarazos en niñas, ver embarazo en adolescentes. Nuestra cultura, ¿verdad? Está así como tan, no, sí, es normal que pase eso. El consentimiento de los padres, que también, ¿verdad? Por esa ausencia de orientación, de educación en la salud sexual reproductiva, porque no vemos cómo le afecta a esta adolescente esta situación. No vemos las repercusiones que hay también a gran escala, a futuro, con estas poblaciones tan jóvenes, adolescentes, niñas, criando niños. En El Salvador comentarles que sí está la ley, pero todavía hay miedo por promover, como decía Sonia, todavía hay miedo en promover que es un delito que un adulto tenga una relación sexo coital o sexual coital con una niña o con un adolescente. Todavía también existe ese miedo a denunciar. Y esa es la cultura que tenemos que entonces motivar, la cultura también de denuncia o de aviso. Pero también hay que seguir orientando y que hacer valer estas leyes, como les decía, que no se queden en papel. Sigamos nosotros desde donde estamos, siempre denunciando, dando aviso a las autoridades y también empoderando a la población para que también haga la Contraloría Social, para que se pueda también realmente hacer valer y que esas leyes no queden muertas en papel. Gracias, Fernando, por también asumir esa parte muy interesante. Adelante, creo que aquí hay un comentario en el Sakura, creo que aparece aquí en el WhatsApp. Adelante, colega. Adelante, le escuchamos. No sé si así es el nombre, doctor, de la persona que está comentando en el WhatsApp, que quiere hacer comentario. Es Vanessa, dijo que iba a ir con un paciente, pero no sé si nos escucha. Okay, pero entonces, ¿qué sé? Okay. También Roger nos había dicho que, bueno, había levantado la mano. No sé Okay, si entonces le damos paso a Roger, para que, aunque yo creo que Roger es el mismo Fernando. No. No, adelante entonces, Roger. No. Te escuchamos. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Sí, lo que yo quería comentar es que en nuestro país, y me imagino que al igual que El Salvador, hay muchas leyes, incluso programas de la Secretaría de Salud destinados para eso, ¿verdad? Sobre que tratan temas sobre la sexualidad, sobre el trato de los adolescentes, todo lo que tiene que ver con la situación y la atención en cuanto al género se distribuye. Pero yo ahorita he tenido la oportunidad de este año de estar en, digamos, un municipio joven, que es en Patuca o Lancho. Entonces, la semana pasada apenas estaba celebrando su 20 aniversario, creo, de fundación. Entonces se ve muy marcado eso, o sea, del embarazo en la adolescencia y todo lo que usted comentaba. Hay muchas muchachas de esas, pues, que quedaron embarazadas solo por una relación y la mayoría de ellas casi dizque queriendo, pero forzado al principio, ¿verdad? La primera relación sexual, muchas de ellas están embarazadas y como ya comentaron los compañeros, una embarazada que, mire, el viernes pasado tenía 24 años la muchacha y lleva por el cuarto embarazo y ya perdió uno. O sea, son 5 embarazos. Entonces, y por la misma cultura, ellas mencionan eso, que es mejor tenerlas jóvenes. Entonces, pero a lo que voy yo, o sea, a mi punto de vista, que es cierto, nosotros como proveedores de los servicios de salud, ya las recibimos ya con el problema. Entonces, realmente la promoción y todo lo que tiene que ver con prevención, eso está fallando. En estos lugares, pues que digamos que hay pocos empleados de salud y pues la mayoría de los centros están atendidos por enfermeras.
no hay campañas o acceso, o sea, ni siquiera por la radio, que hayan campañas, ¿verdad? Y que hablen abiertamente de esos temas. Más aquí que se ve mucha cuestión cultural, pues está muy, muy arraigado, digamos, ese que en definitiva viene siendo como un machismo, ¿no? Porque la mujer no tiene poder de decisión y hasta se ven hasta esas madres machistas, ¿va? Que hacen que las hijas tengan embarazos a tempranas edades y pues porque según ellas es mejor, ¿verdad? Que tengan un solo marido, como dicen ellas, porque ni siquiera se casan ni hablan de matrimonio, nada de eso. O compañeros también le dicen y que no estén solas, ¿va? Entonces es mejor que entre más pequeñas se vayan y estén mejor acompañadas que estén solas. Me ha tocado ver casos donde la misma madre no quiere que su hija planifique cuando ella ya está aún ya con el primer niño, con el primer parto, que no quieren que planifiquen y hasta hemos tenido y como tienen 15 años, entra la mamá a la consulta y hemos tenido que hacerlas que planifiquen digamos, con el implante, que es el método que más se puede esconder, ¿va? Por un buen tiempo. Y que gracias a Dios y pues la Secretaría los ha suministrado, porque estamos bastante lejos aquí, es una zona montañosa. Entonces ya le decimos a la mamá que le quitamos una verruguita o algo cuando salen con el bracito vendado. Entonces, que les va a caer una marquita ahí, pero, o sea, vemos como en pleno siglo XXI, ¿verdad? O sea, tenemos que andar nosotros mintiendo por el beneficio de la paciente, ¿verdad? Y por el beneficio de la familia y de toda la comunidad en sí. O sea, por esa poca apertura que hay a hablar abiertamente, ¿verdad? Del acto sexual, del sexo, ¿verdad? Como mecanismo de disfrute de la pareja y que no necesariamente tiene que terminar en un embarazo tan temprano o tan seguido como lo hacen aquí, ¿verdad? Que muchas no cumplen ni el periodo intergenésico recomendado de los 2 años. La mayoría de esas niñas, como comentaba el doctor Fernando, o sea, tan desnutridas, o sea, están en estadio tan temprano, no han completado todo su desarrollo. Vemos muchas embarazadas que aún ya habiendo tenido un parto, pues todavía tienen el pezón invertido, o sea, todavía la mama no ha desarrollado todavía. Entonces se ven todas esas cuestiones, pero pienso que más eso, ¿verdad? Que sí es cierto, como médico al final estamos solos y pues casi nos toca prácticamente una medicina reactiva de responder al problema que ya la paciente llega, pero deberíamos de involucrarnos más en eso, como lo estamos aprendiendo aquí, más en la prevención y en la promoción, en la promoción de estas medidas y de una práctica sexual saludable y responsable. Eso es lo que veo que estamos fallando. Y eso se ve tanto es cierto, hay mejor acceso en la zona urbana que en la zona rural a los servicios de salud, pero siempre nos falla la promoción, la prevención y más el trabajo de los adolescentes. Y vemos que muchas escuelas públicas no tocan el tema. Y a veces uno como personal en la comunidad para ir a dar la charla, porque aquí se están haciendo un pilotaje que van 2 o 3 veces a la semana los alumnos. No dejan que uno hable de eso. Y lo hemos hablado han puesto unas autoridades como de promoción, de la comunidad saludable, que es como de esos proyectos de vida mejor. Y la verdad es que esta gente apoya y están dispuestas las muchachas a trabajar con las adolescentes, pero tampoco las dejan que se hable abiertamente de las relaciones. Entonces se tiene que hacer en la unidad de salud, prácticamente escondidas todavía. Entonces eso es lo que quería comentarle. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Creo que es un tema, como ustedes lo mencionan, muy amplio, en el cual da para mucho, para hacer un mayor análisis, y que esos son como los puntos críticos que tenemos que retomar, esos nudos críticos donde estamos fallando, y que aún más en la pandemia, esta información, este acceso, ¿verdad?, a esa salud sexual reproductiva en todo su contexto se ha visto limitada,
y que pues a la larga pues va a afectar y vamos a tener aún más un retroceso del que hemos tenido, ¿sí? Donde tendremos mayor aumento de embarazos en adolescentes, en niñas, donde habrá mayor violencia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos realmente que trabajar y creo que ese es el papel que nosotros tenemos acá, ese rol fundamental como mediadores y que nos